Hola a todos, yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca. Plata Blanca son finanzas de manera fresca y sencilla. Todo esto comenzó con un podcast en noviembre del 2019. El podcast sigue vigente, pero gracias a la acogida de la comunidad, hoy prestamos servicios de educación financiera y de consultoría y acompañamiento a MIPYMES. Les cuento un poquito acerca de mí. Yo soy ingeniero financiero, consultor y divulgador financiero. He trabajado como presentador y panelista en temas de negocios y de finanzas para diferentes medios de comunicación. También he sido conferencista para diferentes empresas de la ciudad en temas de finanzas personales y economía global. Gracias a Context por la invitación y a ustedes por tomarse el tiempo para ver este video y por querer aprender de finanzas personales en el mundo fintech. Esta breve charla la podemos dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con aclarar los conceptos de qué son finanzas personales, qué es el mundo fintech y sobre todo cómo se relacionan estos dos mundos. Y en una segunda parte, que muy seguramente es lo que están esperando, daremos algunos consejos prácticos de finanzas personales. Entonces, ¿qué tal si empezamos por definir qué son las finanzas personales? Voy a dar una definición muy básica, corta, sencilla y clara. Son todas aquellas buenas prácticas para administrar bien el dinero de su bolsillo, sus activos y su patrimonio personal o familiar. Mientras que el mundo fintech es la combinación de dos palabras, finanzas más tecnología, hace referencia a aquellas empresas que prestan servicios financieros a través de la tecnología. Estas empresas, al tener una estructura liviana, al ser ágiles con el uso de la tecnología, todo esto redunda en servicios mucho más amigables, en una oferta más amplia del sector financiero y en muchos de los casos se traduce en reducción de costos y tarifas de sus servicios versus a servicios que han sido muy tradicionales en el sector. Ahora, ¿cómo se relacionan estos dos mundos? Los servicios del mundo fintech lo que permiten es agilizar el proceso para poder alcanzar, uno como consumidor financiero, poder alcanzar esos objetivos de finanzas personales. Una vez definido qué son las finanzas personales, qué es el mundo fintech y cómo se relacionan, ahora sí pasaremos a hablar de los consejos prácticos de finanzas personales. Les propongo la siguiente metodología. Voy a hablar de tres temas: control de gasto, ahorro e inversión, deudas y crédito. Y para cada tema daré algún consejo de finanzas personales, pero también les contaré cómo el mundo fintech puede apoyar a que usted alcance los objetivos en cada uno de estos tres temas de finanzas personales. Entonces comencemos por el primero: control de gastos. Si bien es un tema y que incluso casi que ya dije el primer consejo de finanzas personales, es básicamente reconocer que no se puede controlar lo que no se conoce. Entonces es muy claro, todos seguramente han escuchado este tipo de consejos, algunos son más juiciosos que otros, pero es fundamental que sobre todo en temas o en tiempos de esta cuarentena, en tiempos de pandemia, el primer paso más sencillo es hacer un listado de esos gastos que usted como persona soltera o usted en pareja o usted en su hogar incurren mes a mes. ¿Y por qué es importante en este tiempo de pandemia? Porque pueden generar tres escenarios. Ustedes pueden plantearse tres escenarios: pre-cuarentena, durante la cuarentena y un escenario post-cuarentena o post-pandemia o post-COVID, como lo quieran tratar. Hay que tener en cuenta en estos gastos dos cosas. Lo primero es cómo han variado esos gastos, cuáles han disminuido, cuáles han aumentado y sobre todo cuáles han ingresado o cuáles gastos han salido de esa canasta. Esto será fundamental pues, para poder preparar sus finanzas personales para este mundo del nuevo normal o mundo post pandemia. Ahora, ¿cómo entran las fintech
a apoyarlo en ese control de gastos. Pudiéramos hablar de una primera fintech, se llama Bankity, ofrece tarjetas, lo que se conoce técnicamente como tarjetas híbridas, que son tarjetas de crédito y débito al mismo tiempo. Tienen conexión con una app en el celular y cada vez que realice un consumo con esta tarjeta, pues ahí le quedará registrada. Digamos que también se puede apoyar de el gran número de apps que hay en las tiendas de aplicaciones para que pueda introducir de manera casi que manual cada uno de estos gastos. Y aunque no pertenece al mundo fintech por ser tradicional, pero por ser el papá de todas estas apps de tracking de finanzas personales, de gastos y de ingresos, Excel es una herramienta que sigue siendo vigente, que es muy sencilla de manejar, o muy sencilla por lo menos para este paso de poder hacer ese listado de gastos. ¿Y por qué es importante hacer un control de gastos? Porque esta simple práctica nos permite atacar 3 problemas de las finanzas personales. El primero, y tal vez el más común, es que uno se gasta más de lo que gana. Esto, al fin y al cabo, lo que terminará haciendo es destruyendo el patrimonio personal o familiar. Y si tengo un control de gastos, pues podré hacer la comparación entre gastos e ingresos, tomar decisiones y poder, obviamente, hacer ese monitoreo para que esos gastos no superen a los ingresos. Una segunda mala práctica o un segundo tema que hay que ponerle mucho cuidado, y que para eso sirve el control de gastos, son los gastos hormiga. ¿Cómo así que los gastos hormiga? Una sola hormiguita de lejos, de pronto ni se vea, ni haga mayor daño, ni tenga mayor fuerza. Pero cuando las hormigas se unen en una colonia, pueden tener mucha fuerza e incluso poder generar daño. A esto se le llama, o los gastos hormiga cuando son gastos diminutos, regulares, que cuando uno incurre en este gasto no es muy consciente de que lo está haciendo, pero que al final de mes, cuando le llega el extracto, hay un hueco, hay un gasto importante generado por estos gastos hormiga. ¿Cómo cuáles? El gasto continuo en Uber o en taxi de manera digital, el costo de los domicilios, el costo que uno paga por los streaming de música o de televisión, y que incluso muy seguramente algunos de ustedes tienen varias plataformas de streaming y son subutilizadas, es decir, no las necesitan, no las utilizan y aún así las siguen pagando. Entonces el control de gastos le permitirá identificar esos gastos hormiga y poder tomar decisiones con respecto a esos gastos. Y un tercer tema importante dentro del control de gastos son los gastos o costos ocultos. Esto ocurre a nivel empresarial, pero también personal. Son gastos a los que están contando, los gastos que se están generando, y de pronto usted no sea muy consciente de esto. Tal es el caso, por ejemplo, de los costos transaccionales del sistema financiero. Vemos que ahí entran la fintech con las pasarelas de pago, ePayco, Place2Pay, Payu, todos esos pagos que uno realiza por internet, pues normalmente son mucho menos costosos que con respecto a los medios tradicionales de pago. Pero algo también para tener muy en cuenta en este tercer y último tema son los productos o servicios que usted tiene con el sistema financiero y de pronto no es consciente de que los tiene, o ni siquiera sabe que le están cobrando o cuota de manejo, o hay una deuda que está generando intereses. Y para esto pues entra también el mundo fintech. Por ejemplo, en Enbanca ustedes entran, ingresan sus datos y les sale con exactitud todos los productos que usted como consumidor financiero tiene en el sistema. Así que así podemos concluir este primer tema de control de gastos. Será muy importante durante
esta cuarentena y post pandemia, que tenga un monitoreo constante, y ahí están las diferentes herramientas fintech que le permitirá empoderarse y tomar control de sus gastos. Un segundo tema es el de ahorro e inversión. En Colombia no vivíamos una crisis económica desde 1998, la conocida crisis del UPAC. Yo me incluyo ahí, y muchas personas, de pronto jóvenes, no fuimos de manera consciente, no vivimos de manera consciente esa crisis económica, mientras que por el contrario otras personas supieron lo tenaz que es vivir momentos difíciles de la economía y comenzaron a ahorrar. El tema del ahorro es una disciplina, requiere de método, y aunque no soy amigo de decirles cuánto debe ser ese porcentaje de ahorro sobre sus ingresos, que debe hacer de manera mensual o de manera regular, sí los quiero invitar a ahorrar por medio de las fintech. Y no soy amigo de decir un porcentaje exacto, porque soy consciente de que cada persona está en un universo diferente, tiene unas necesidades y una situación diferente con respecto a su situación financiera. Es por ello que no me atrevo a decir un porcentaje, aunque en el sector se manejan temas del 10 al 30%, pero como les digo, no soy muy amigo de darles un porcentaje exacto, sino después de haber evaluado cada caso personal. Para ahorrar, ¿qué ofrece las fintech? Por ejemplo, la conocida app Nequi, que tiene bolsillos virtuales en los cuales ustedes ingresan dinero y solo hasta después de cierto tiempo pueden sacar ese dinero. Esa por la parte de ahorro. Por la parte de inversión hay aplicaciones como Tiva, Wallet, incluso InvestBots de Bancolombia, que permiten ingresar al mercado de valores, empezar a invertir. Algo muy importante tener en cuenta con estas apps de inversiones desde el celular es que sean empresas serias, que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y esto al final lo que permite es que uno tenga la tranquilidad como pequeño inversionista de que es una empresa seria y que ofrece todas las garantías para la comunidad inversionista. Este tipo de apps permite invertir bien sea directamente comprando acciones o invirtiendo en FIX, fondos de inversión colectiva, e incluso hay herramientas dentro de estas apps en las que permiten a uno poder invertir en fondos voluntarios de pensiones. Estas inversiones tienen beneficios tributarios y sobre todo puede ser muy bien aprovechado para los que declaran renta. Ya vimos ahorro, ya vimos inversión en el mercado de valores. Otros tipos de inversión, otras apps que permiten invertir es, por ejemplo, Ascenso de la Bolsa de Valores de Colombia, que a través del crowdfunding permite a pequeños inversionistas llevar montos pequeños de dinero para financiar o fondear empresas del sector real, con el cual, pues, por medio de o gracias a uno haber llevado ese dinero a través del crowdfunding, estas empresas responden con un interés periódico por el favor de haber puesto ese dinero ahí. Hay otra plataforma también del sector fintech que se llama Mesfix, que es algo similar en cuanto a que uno puede invertir desde pequeños montos dinero comprando facturas de empresas del sector real, y al final, al vencimiento, pues uno recibe ese dinero más una rentabilidad esperada. Como ven, el mundo fintech ofrece una oferta muy amplia de ahorro y de inversión en sus diferentes modalidades. Para terminar este segundo tema, quisiera hacer la reflexión, uno de las enseñanzas que nos deja la cuarentena, y es la importancia de tener las cesantías. Las cesantías, como bien lo saben, es como un subsidio al desempleo, es para cuando uno esté cesante y necesite sobrevivir, subsistir o simplemente cubrir los gastos básicos durante el periodo de desempleo, pero también sirve para compra de vivienda, remodelación o mejoras en la vivienda, o inclusive para educación. Mientras que
pronto está la mala práctica que muchas personas han utilizado y es que generan, se inventan muchas excusas con el fin de sacar ese dinero y utilizarlo en otras cosas. Acá, esta cuarentena, esta pandemia nos ha enseñado la importancia de tener ahorros, la importancia de darle un uso adecuado a las cesantías y de poder tener ese colchoncito para poder estar tranquilo en épocas de vacas flacas. Un tercer y último tema del que hablamos en esta charla es acerca del crédito y las deudas. Me gustaría empezar por aclarar que la deuda, por el hecho de ser deuda, no son malas. Hay deudas que son dañinas y hay deudas que son saludables, que son beneficiosas. Las dañinas o las malas terminarán disolviendo el patrimonio personal, el patrimonio familiar, mientras que las deudas o el crédito sano permitirá crecer de una manera apalancada y muy seguramente en un menor tiempo y poder alcanzar esos objetivos de finanzas personales. Nuevamente juega que para definir si una deuda es buena o mala dependerá de ese universo de cada uno, de esa situación financiera que esté manejando cada uno en estos momentos. Sin embargo, les puedo dar o les puedo comentar acerca de 3 temas importantes que deberían tener en cuenta para saber si su deuda es buena o no. Lo primero es evaluar el nivel de endeudamiento. Esto lo que permite es saber con cuál margen de maniobra cuentan ustedes. Lo segundo es evaluar la estabilidad de los ingresos y la diferencia entre los ingresos y los gastos, que arroja una utilidad, y esta utilidad les permitirá conocer la posición en la que se encuentran para responder ante una deuda. Y el tercer tema importante es conocer su scoring crediticio. Esto básicamente es un puntaje que está almacenado en las centrales de información y de riesgo. Entre un mayor puntaje tengas porque usted se ha portado bien con sus deudas y con sus pagos, no solamente en el sector financiero, sino también en establecimientos de comercio. Mientras que si tiene un puntaje bajo, normalmente está reportado negativamente en estas centrales de riesgo y es porque no ha manejado bien sus deudas. Acá nuevamente entra el mundo fintech. Ahora les mencionábamos en banca pueden conocer y entender su scoring crediticio, pero también entran lo que se conoce como los nanocréditos o estas empresas fintech que otorgan créditos a bajo monto. Juancho te presta, RappiCredit, Lineru y muchas otras empresas del sector fintech que lo que permiten es crear una huella financiera, sobre todo para aquellas personas que no pueden acceder al crédito tradicional en un banco tradicional por muchos motivos. Los nanocréditos lo que permite es generar una huella financiera. Es como una especie de abono a ese reporte crediticio que tanto se fijan las entidades bancarias para poder otorgar un crédito. Además, estas empresas de nanocrédito le están haciendo una lucha frontal contra el gota a gota, lo cual todos sabemos que es una práctica ilegal, y bien por esas empresas de nanocrédito. Si usted está pensando en sacar un crédito en el corto, en el mediano plazo, pues el consejo es que revise las comparadoras de crédito que también hacen parte del mundo fintech, y en estas comparadoras de crédito podrá revisar y, como su nombre lo indica, comparar las diferentes tasas que hay o que están ofreciendo en el mercado. Y si por el contrario está muy cogido con sus deudas y su situación su situación es complicada y estas deudas son dañinas, pues el consejo es que busque una reparadora de crédito como Resuelve tu Deuda, en el cual con su experticia los apoyarán para generar las prácticas necesarias y poder ir saliendo paulatinamente de esas deudas que tanto lo aquejan. Como pueden ver, hay una gran oferta del mundo fintech para
ser juicioso con las finanzas, para ahorrar e invertir y para tener créditos de una manera inteligente o para poder salir de esas deudas que tanto nos ahorcan muchas veces. Espero que esto haya sido de su interés. Este fue Juan Hurtado, director de Plata Blanca. A Context, nuevamente, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por la paciencia. Esperamos que estos tips hayan sido útiles y que le puedan servir para todas sus inversiones. Ustedes que son inversionistas del sector inmobiliario, que están construyendo su patrimonio personal y familiar. Muchas gracias.